Bueno, buenas tardes. El tema que hoy nos convoca es, o son, mejor dicho, los derechos reales. El Código Civil argentino, que fue eh, sancionado, eh, mejor dicho, fue encargado en el año 1863 a Dalmacio Vélez Arfiel. Fue el presidente Mitre quien lo encargó, eh, quien había escrito, o había redactado, mejor dicho, 4 años antes, el Código de Comercio de la República Argentina. Bueno, fue así que en agosto del año 1869 se elevó al Congreso Nacional y fue aprobado el libro cerrado en septiembre de ese mismo año, y se puso en vigencia el 1 de enero de 1871, el Código Civil argentino. El 1 de agosto del 2015, es decir, 146 años después, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, esta vez no se hace por separado, sino que se hace un Código Civil y Comercial, aprobado el 1 de octubre de 2014 por la Cámara de Diputados, tras haber pasado por el Senado, que fue la Cámara donde se originó, y se sanciona esta norma que reúne 2.671 artículos. Este Código Civil y Comercial se compone de un título preliminar, un capítulo 1 que habla del derecho, un capítulo 2 que habla de la ley, un capítulo 3 que habla del ejercicio de los derechos y un capítulo 4 que habla de los derechos y los bienes. Y luego encontramos 6 libros. El primero es una parte general, el segundo habla de las relaciones de familia, el tercero de los derechos personales, el libro cuarto habla del tema que hoy nos vamos a ocupar, de los derechos reales. El libro quinto habla de la transmisión de derechos por muerte. El libro sexto de las disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Bueno, como dijimos entonces, el libro 4, derechos reales. ¿Cuáles son estos derechos reales? Aquí están desarrollados. Comienza con un título primero de disposiciones generales, posesión y tenencia, y luego arranca con los derechos reales, como son el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, la superficie, el usufructo, el uso, habitación, servidumbre, y luego derechos reales de garantía y acciones posesorias y acciones reales. ¿Qué es un derecho real? Tal como lo define el Código Civil. Es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que se atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Aquí vemos los derechos reales que vimos recién. Unos están en color blanco y los otros en color amarillo. Bueno, los que están en color amarillo son precisamente los que diferencian el código anterior de Vélez Arfiel del código nuevo que se sancionó en el 2015. Es decir, se incorporan al Código Civil la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie. Todo el resto ya estaba incluido. Bueno, ¿cómo se clasifican estos derechos? Se diferencian sobre cosa propia o sobre cosa ajena.
enunciando que se ejercen sobre cosa propia el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y superficie. Y los restantes son los que se ejecutan sobre cosa ajena. El dominio, que es el primero de los derechos reales, es definido en el nuevo Código Civil como el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Y el dominio se presume perfecto hasta que alguien pueda probar o demostrar lo contrario. ¿Cuáles son las formas o modos de adquirir el dominio? Bueno, por apropiación, es decir, la aprehensión o tomar una cosa mueble sin dueño o abandonada por el dueño, por ejemplo, animales de casa, los peces de mares, ríos, las cosas que se hallan en el fondo de los mares o ríos. Por especificación o transformación, esto es un derecho real utilizado mucho en la industria. Es decir, cuando alguien, por su trabajo, hace un objeto nuevo con la materia prima de otro. Es decir, alguien transforma la materia prima de otro en otra cosa. Entonces, esa otra cosa pasa a ser del dominio de quien la fabricó. Por accesión es el incremento en la superficie del bien por acción única de la naturaleza. Puede ser por aluvión o abulsión, que es cuando un río o arroyo lleva por fuerza súbita alguna cosa susceptible de adherencia natural, es decir, tierra, arena, plantas, y las une a esta propiedad que está inferior respecto a las aguas. Otra forma de adquirir el dominio es por tradición. Es la forma más común de adquisición, es decir, se da cuando el propietario con capacidad para enajenar transmite ese derecho a un adquirente mediante una escritura traslativa de dominio. Por la percepción de los frutos. Esto se da cuando existen árboles y vegetales que pertenecen al titular del dominio en el inmueble que estuviesen plantados, y entonces esos frutos pasan a ser propiedad del titular de dominio del inmueble. Por sucesión de derechos, y esto pasa en el caso de transmisión de derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta al heredero. Y por último, por prescripción adquisitiva, ¿qué quiere decir? Que la prescripción es un medio de adquirir un derecho a través del tiempo. Es decir, alguien que no era titular no tenía el título del dominio de un terreno, por ejemplo, que esté ocupando, y esta persona, con el transcurso del tiempo, hace mejoras en ese terreno, paga los impuestos, es decir, va haciendo cosas sobre él como para, según dice la ley, con el paso del tiempo, 20 años tienen que pasar para demostrar que durante este tiempo ha estado haciendo cosas en ese terreno y ocupándolo, y entonces puede adquirir el dominio definitivo del lote. Es lo que se conoce como prescripción 20-añal. ¿Cómo se protege el dominio? El dominio, ustedes ya vimos en la primera clase, que la Constitución Nacional dice que la propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, es decir, por una expropiación. Entonces, la protección del dominio se efectúa mediante los registros de propiedad, como ya vimos en la clase anterior, donde se toma conocimiento y se registran todos los actos y contratos relativos a los derechos reales.
Bueno, vimos que el registro inscribe los títulos que se transmiten, modifican, extinguen o tengan alguna vinculación con el dominio, como también los embargos y aquellos actos que declaren la incapacidad o inhibición de las personas titulares de ese dominio. El título de propiedad permite, y también, como ya hemos visto, al ingeniero precisar la correcta ubicación o deslinde del bien como paso previo a la confección de un plano de mensura. Los datos de mayor interés son las medidas lineales, superficiales, los rumbos, los linderos y la nomenclatura catastral. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el dominio? Bueno, existen restricciones en el interés público, como ya vimos también, reglamentaciones municipales, como pueden ser el FOS, los retiros, las alturas, camino de sirga, etc. Y restricciones en el interés de los vecinos, es decir, molestias por humo, calor, olor, ruidos, obras y trabajos, falta de conservación de los edificios, instalaciones cercanas a pared medianera, utilización de la pared medianera, árboles, ramas y raíces, goteras en techos y desagües, y luces y vistas. Bueno, todo esto es referido al dominio. El siguiente derecho real es el condominio. ¿Qué es el condominio? Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título de propiedad dispongan otra proporción. Este condominio puede ser normal o de indivisión forzosa. El condominio de las paredes, muros, fosos y cercos, que sirven de separación entre dos heredades o dos propiedades contiguas, se llama condominio de indivisión forzosa. Y aquí es donde encontramos, en el caso del condominio de indivisión forzosa, con el caso de la medianería. Medianería o condominio de muros, cercos o fosos divisorios entre dos predios vecinos y que pertenecen a distintos propietarios. El primero que construye puede invadir la mitad del terreno vecino con la mitad del espesor del muro. El espesor máximo es de 18 pulgadas, es decir, 45 centímetros. Esto es un poco porque la ley obviamente tiene unos cuantos años. Hoy ya no se utilizan más los muros de 45 centímetros. Por consiguiente, se hacen de 30 centímetros los muros, por lo que esa invasión será de 15 centímetros en el terreno del propietario vecino. Un muro puede ser medianero. En condominio los dos propietarios hacen uso de ese muro, es decir, apoyan sus propiedades sobre ese muro. Puede ser privativo porque un solo vecino apoya sobre el muro ese y el otro no, está retirado del muro. Se puede hacer uso del muro en forma específica, es decir, para soportar cargas, para aislamiento acústico, térmico, para separarse del exterior, para cubrir una cochera, etc. Puede ser de simple cerramiento, es decir, que únicamente es para separar las dos propiedades que se encuentran vecinas. Y el cerramiento tiene que tener una altura que se llama de cerramiento forzoso, que es de 3 metros, si las normas municipales no establecen otra altura. Pero lo que marca el código y lo que coincide con lo que dicen los municipios es 3 metros de altura. En este caso vemos dos propiedades linderas donde el muro medianero es muro medianero hasta la parte de la construcción más baja. De la construcción más baja a la construcción más alta
se conoce como muro privativo del edificio más alto. Aquí vemos un caso, tres casos para que vean bien la diferencia. Es decir, por un lado tenemos un muro privativo, en el caso 1, de ambos vecinos, porque está simplemente separando las dos propiedades. Un muro privativo de B, es decir, privativo de A, porque ese muro está siendo utilizado, el muro medianero está siendo utilizado únicamente por el propietario del terreno A. Y un muro medianero, en el caso 3, porque ambos propietarios están utilizando el muro medianero para apoyar sus edificios. Bueno, acá decimos esto que dije recién. Como la extensión de la medianería, como les dije, en alto se extiende hasta el edificio más bajo, y en largo la medianera se debe extender a lo largo de los dos predios. El espesor, bueno, ya vimos cómo debe ser, aunque se pague el 50%, no es dueño de la mitad, sino que se tiene propiedad sobre una parte alícuota del muro. La parte estructural del edificio debe colocarse al filo del eje de división. Formas de adquirir la medianería. ¿Cuál es la forma? Bueno, por contribución a los gastos, es decir, si en el mismo momento ambos propietarios linderos coinciden en construir juntos, bueno, aportan los gastos necesarios para hacer el muro medianero y se construye. Por compra de los derechos, es decir, primero llega un propietario, construye su pared medianera, en la cual apoya su construcción, termina su casa, y a los pocos años o en el transcurso del tiempo viene el propietario del terreno vecino y decide construir sobre ese muro medianero. Entonces se determinará cuál es el costo que debe, cuál es el monto que le debe pagar a su vecino. Entonces es lo que se llama por compra de derechos. Por donación, esto quiere decir que simplemente cuando viene a construir, el otro ya está construido, en vez de cobrársela, el vecino le dona los derechos a la persona que está construyendo o que va a hacer uso en ese momento. Por compensación, esto se refiere a un muro que está en malas condiciones, no obviamente un muro medianero donde la propiedad del propietario que ya construyó está utilizándola, sino que está retirado de esa medianera, pero la construyó él y se encuentra en mal estado. Entonces el propietario que viene a construir dice, bueno, la demolemos y yo la construyo a mi cuenta, y compensamos los derechos de medianería. Esto es lo que se conoce como compensación. Por prescripción, como vimos igual en el caso del dominio, si con el paso del tiempo el vecino que la construyó no le reclama al que la está utilizando desde hace un tiempo importante el derecho de medianería, entonces prescribe el reclamo del derecho y adquiere la medianería de la forma que se conoce como prescripción. Por readquisición se hace abandono de los derechos de medianería, es decir, decide no hacer uso cuando viene a construir y la medianera está construida, pierde la franja esa de terreno, y el día de mañana, si quiere demoler o ampliar la construcción, entonces deberá readquirir los derechos de medianería. Bueno, para hacer el tema de la medianería es un tema suele ser bastante conflictivo, porque si bien mencionamos cuáles son las formas de adquirirla, en muchos casos está quien construyó la medianera y al tiempo viene el vecino y construye, utiliza la medianera y nunca le pregunta cuánto le debe,
y cuando el vecino que construyó le reclama el pago, se hace el sonso, para decirlo bien gráficamente, y no paga. Entonces, bueno, muchas veces hay que acudir a la justicia, y para esto entonces hay que hacer una serie de, hay que aportar una serie de elementos al juez para que el juez determine cuál es el costo que debe asumir. Se debe confeccionar un plano donde esté la ubicación de los lotes, la dirección individualizada para que individualice los lotes, la vista del muro, el muro en planta, individualizar los distintos sectores del muro, porque ya vimos que hay sectores que pueden ser muro privativo, hay sectores que pueden ser muro medianero, como ya les comenté, entonces eso tiene que estar bien especificado. Aquí hay un breve gráfico, esto lo van a ver bien con un ejercicio práctico en la clase práctica, pero bueno, acá están determinadas las superficies de los dos, están rayados diferentes cuáles son el muro privativo y cuál es el muro medianero. Aquí lo mismo, se ve el planito con la ubicación de los lotes, se ve bien el detalle de los cimientos, hasta dónde llegan, qué profundidad, cada uno. Y bueno, se determina bien la superficie y con esto se hace un cálculo donde se aplica el método de la depreciación, es decir, porque bueno, obviamente esa pared medianera no es nueva, puede tener unos cuantos años cuando el vecino la va a utilizar y cuando la debe pagar, entonces para determinar el precio exacto hay que determinar con esta fórmula, donde BA es el valor actual, lo que tendría que pagar, BR es el valor de reposición, es decir, lo que saldría a hacerla hoy a nuevo, luego R es el valor residual, que es el valor del residuo del muro, lo que cumplida su vida útil, lo que quedaría, cuánto es lo que vale, que normalmente es un 0,5%, y K es un coeficiente que se obtiene de la tabla de Ross-Heidegger, que también esto, bueno, lo van a ver en detalle en la práctica, yo ahora se las voy a mostrar. Se ingresa teniendo los datos de la conservación y la antigüedad. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, lo que son la vida útil de cada una de las partes de una construcción, pero aquí vemos que con un estado de conservación 2, que es regular o bueno, y una antigüedad de 10 años de una construcción que tiene una vida útil de 90, o sea que el porcentaje de la antigüedad sería de un 11%, bien digo, entonces se entra en esta tabla, a ver si lo puedo ubicar, el coeficiente de conservación está aquí, 2, y el porcentaje de vida está por acá, y da un 8,47, es el coeficiente KS que vamos a utilizar en la fórmula, y de esa manera determinar el monto exacto que debe pagar el nuevo propietario por la medianera que va a utilizar.